Buenas tardes a todos, muchas gracias por la presentación y sobre todo gracias a los organizadores por contar conmigo en estas jornadas. Y nada, en esta charla simplemente voy a tratar de daros unas breves pinceladas sobre la interacción huésped-patógeno en enfermedades infecciosas y más en profundidad lo que voy a intentar describir es un trabajo que tenemos en revisión ahora mismo en la revista Infection and Immunity sobre cómo puede cambiar la respuesta inmune frente a bacterias una vez que éstas adquieren la resistencia a antibióticos. Yo realicé mi tesis doctoral en el estudio de la respuesta inmune en sepsis y en otras patologías infecciosas, pero sentí como que faltaba algo que no era capaz de entender y por eso decidí moverme al campo de la microbiología, que es en el que estoy trabajando ahora. Y es que tal y como yo veo a las enfermedades infecciosas, es como una lucha con tres vértices o tres protagonistas. De tal manera que en la base tendríamos a la microbiología con el microorganismo patógeno y enfrente tendríamos a nuestro sistema inmune que interaccionan entre sí y en un tercer vértice tendríamos al facultativo que en definitiva es el que va a elegir el tratamiento, que va a ser por un lado los antibióticos o antivirales para actuar frente al patógeno y por el otro lado distintos tratamientos que van a afectar a la sintomatología, pues inmunosupresores, como los corticoides, anticoagulantes, etc. Y yo creo que es importante tener este punto de vista claro desde el principio. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que últimamente se habla mucho de la medicina personalizada y de precisión. Y lo mismo, aquí es cuando tenemos que tener claro este enfoque multidisciplinar. No solo debemos de fijarnos en el patógeno, que al fin y al cabo lo más importante es identificarlo, qué patógeno tiene, ya sea con cultivo y Malditov o con secuenciación, si puedes tener el genotipo mejor, y realizar un antibiograma que va a ser lo que te va a permitir realizar esta medicina más personalizada o más específica. Pero, por otro lado, también tenemos que tener en cuenta al hospedador. ¿Cómo evaluamos este hospedador? Mediante biomarcadores, pues polimorfismos genéticos, cómo está la analítica, cómo está el hemograma, los reactantes de fase aguda, citoquinas inflamatorias, etcétera. Y de todos, quiero destacar una familia que está ahora bastante en auge, vamos, o de moda, que es la familia de los inmunocheckpoints que ahora explicaré. Nada, simplemente una breve introducción del sistema inmunitario. Como sabéis, el sistema inmunitario, pues para facilitar su estudio, se ha dividido a su vez en dos grandes sistemas: el sistema inmunológico innato y el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune innato constituye la primera línea de defensa del organismo y es capaz de responder de una manera muy rápida. No solo detecta patógenos, sino también otros componentes endógenos como los tumores o el daño tisular. Sin embargo, este sistema posee una baja especificidad, o sea, su respuesta es la misma frente a varios estímulos. En cambio, el sistema inmune adaptativo eh, elabora una respuesta que suele ser más tardía porque normalmente requiere esa expansión clonal de las células. Sin embargo, posee una alta especificidad. Y bueno, simplemente mencionar que hay ciertas células o poblaciones celulares, como los linfocitos T gamma delta y los linfocitos NKT, que tienen un poco propiedades de ambos sistemas. Respecto al sistema inmunológico innato, como ya hemos dicho, es capaz de detectar y responder frente a patrones moleculares asociados a patógenos, como a patrones moleculares asociados a daño. Esto lo hace a través de los receptores de reconocimiento de patrones, o PRRs, entre los que destacan los receptores tipo TOL o TLRs. De todos ellos, quizá el más importante es el TLR4, que es el responsable de detectar la endotoxina o lipopolisacárido de las bacterias gram negativas. Cuando este receptor se une al LPS, activa una cascada de señalización que culmina en la translocación al núcleo del factor NF-κB.
Este factor de transcripción lo que va a activar es la expresión de distintos genes, entre los que destacan principalmente las citoquinas inflamatorias y, por tanto, va a ser el responsable de la respuesta inflamatoria. ¿Qué pasa? Que la respuesta inmune obviamente no se queda en el sistema inmune innato, sino que también contribuye al sistema adaptativo. ¿Cómo se comunican ambos sistemas? Pues mediante la sinapsis inmunológica. Esto básicamente consiste en la activación de los linfocitos T a partir de las células presentadoras de antígenos. Y eso lo hace a través de varias señales. En primer lugar, la más importante, el complejo de activación trimérica MHC antígeno TCR, que es el que va a activar al linfocito. Además, las citoquinas y quimiocinas, que van a ayudar a su polarización. Y moléculas que pueden ser coestimuladoras o coinhibidoras, que son esta familia que llamamos inmunocheckpoints. Entrando un poco más en detalle con qué son los inmunocheckpoints, pues este término fue acuñado por primera vez por Drew Parroll para describir las vías inhibitorias que son importantes en el mantenimiento de la tolerancia y la prevención de la autoinmunidad. Básicamente, los inmunocheckpoints son receptores expresados en linfocitos T y ligandos que se encuentran en células presentadoras de antígenos. De todos ellos, quizá el más importante o el más conocido por su éxito y aplicación en cáncer es el PDL1-PD1, cuyo descubridor Tasuku Honjo recibió el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 2018. Y bueno, simplemente señalar que de hecho, este mismo verano, en junio, apareció este artículo, que de hecho aquí, por lo menos en España, fue bastante sonado, porque en una cohorte de pacientes con cáncer de colon, el tratamiento frente a esta molécula logró remitir el cáncer en todos los pacientes que habían recibido el tratamiento. Por lo que, vamos, se fue bastante sonado. ¿Qué es lo que hace la molécula PD1 y bueno, y todos los checkpoints inhibitorios? Pues tiene varios efectos sobre el linfocito. En primer lugar, inhibe su proliferación, detiene el ciclo celular. En segundo lugar, inhibe la secreción de citoquinas en los linfocitos T, CD4 o helper. En tercer lugar, reduce la capacidad citotóxica de los linfocitos T. Y por último, puede llegar incluso a provocar la apoptosis de los linfocitos T que están ya activados. Todo este fenómeno se conoce como anergia o agotamiento y va a ser muy importante a la hora de controlar las infecciones. Nosotros en trabajos previos hemos descrito cómo estos inmunocheckpoints se regulan a través pues eso, de moléculas asociadas a patógenos microbianos, no solo bacterianos, sino víricos, y cómo se regulan, por ejemplo, en el caso de la sepsis, pudimos observar que era muy importante la hipoxia y en concreto el factor de transcripción HIF1-alfa, el cual podría provocar la sobreexpresión del ligando PDL1. En fibrosis quística, lo que pudimos observar que aquellos pacientes que tenían colonización por pseudomonas tenían una mayor expresión también de este ligando en sus monocitos. En el caso del VIH, pues en una cohorte pediátrica de niños expuestos al virus, pudimos comprobar que gran cantidad de los inmunocheckpoints presentaban un perfil de expresión bastante distinto a lo que eran los niños que no habían sido expuestos al VIH por vía materna. Y bueno, más recientemente también hemos estudiado la expresión de estos inmunocheckpoints en COVID, encontrando que son bastante buenos como predictores de mortalidad en la entrada a urgencias de los pacientes por encima de otros marcadores que se usan o se usaban, como la interleuquina 6.
¿Y por qué es importante conocer esta parte del sistema inmune? Porque eh, las modificaciones del lípido A, del lipopolisacárido, pueden afectar también a esta respuesta. Y bueno, pues en concreto os voy a hablar un poco de la colistina. Como introducción, pues el LPS, esto ya lo sabéis, que la pared bacteriana de las bacterias gram negativas está formada por dos capas lipídicas, una interna y una externa, que se separan por el periplasma, donde se encuentra el peptidoglicano. En la membrana externa es donde se encuentra el lipopolisacárido, y el lipopolisacárido pues, se encuentra unido a esta membrana a través del lípido A, que es lo que se suele modificar en los microorganismos, y en algunos microorganismos también se encuentra el antígeno O, que es básicamente una cadena de oligosacáridos. Como modificaciones del lípido A, pues se conocen varias. Yo os voy a poner simplemente unos ejemplos que básicamente han adquirido los microorganismos para obtener ciertas ventajas adaptativas. Por ejemplo, Helicobacter pylori, que como sabéis es capaz de persistir de manera crónica en el epitelio gástrico, y esto lo consigue gracias a la expresión de dos genes, que es el LPXE y LPXF, que lo que hacen es darle una estructura a su lípido A muy característica, que principalmente es una adición de la fosfetanolamina, que veis aquí, y además una cadena, vamos, 4 grupos acilo, o sea, es un lípido tetracílico que gracias a esto consigue escapar a la detección del receptor TLR4 y además lo hace resistente a ciertas proteínas antimicrobianas. Y esto se descubrió básicamente mutando estos dos genes, el LPXE y el LPXF, y cuando se mutaban estos genes, la estructura del lípido A cambiaba completamente. Se le añadían dos grupos acilo, pasaba a ser un hexacilo, y perdía la fosfetanolamina y se quedaba el grupo fosfato. De tal manera que esta molécula del lípido A sí que era muy, muy inmunogénica. Y otro de los ejemplos donde los microorganismos han modificado el lípido A para obtener ventajas, pues es este caso de Yersinia pestis, que es bastante interesante, porque cambia según la temperatura. Como sabéis, Yersinia pestis usa como vector las pulgas, y cuando están las pulgas, pues suele estar esta bacteria a una temperatura más o menos de 20 grados hasta 27 más o menos. Y entonces cuando está a esta temperatura tiene esta estructura, su lípido A. Vuelve a ser una cadena de 6 grupos con 6 grupos acilo, 6 cadenas, aquí, la podéis ver, que es muy potente a la hora de activar al TLR4. Pero ¿qué pasa? Que no se sabe muy bien cómo, pero cuando pasa al humano, que ya se encuentra a 37 grados, la estructura del lípido A cambia completamente. Pierde dos cadenas, vuelve a ser un tetracilo, que le permite evadir otra vez el TLR4 y consiguiendo una evasión inicial del sistema inmune. Y otro de los ejemplos, que es por el que estamos aquí hoy, de modificaciones del lípido A, sería la resistencia a antibióticos. Y bueno, en concreto, pues la más conocida, las más estudiadas son la resistencia a colistina. La colistina es también llamada polimicina E, es un antimicrobiano polipéptido y policatiónico, ¿vale? Tiene muchas cargas positivas. Se aisló por primera vez en 1947 y desde entonces se ha usado bastante como antibiótico. Actualmente está indicado por vía intravenosa, intratecal o intraventricular para el tratamiento de infecciones graves cuando hay opciones de tratamiento limitadas. Y sobre todo, como lo que más se usa es como vía inhalatoria para adultos y pacientes pediátricos,
de fibrosis quística que están colonizados por las pseudomonas aeruginosa. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este antibiótico? Pues principalmente lo que hace es unirse a la membrana externa, básicamente al LPS. Como el LPS tiene bastantes cargas negativas, pues, y este es un péptido policatiónico, pues se interacciona con él, desestabiliza la membrana y entonces esta desestabilización de la membrana pues crea poros, entonces se pierden iones, se pierden electrolitos y eso puede llegar a la muerte celular de la bacteria. ¿Cómo han conseguido las bacterias enfrentarse a hacerse resistentes frente a este antibiótico? Pues principalmente se debe a modificar el LPS, vamos, el lípido A. Y principalmente pues perder esas cargas negativas y adquirir unas cargas positivas. De los métodos que se conocen es la adición de la fosfoetanolamina, ¿vale? Que es la misma que habíamos explicado antes en el caso del Helicobacter pylori. Y esta lo hace principalmente a través de la adquisición de genes plasmídicos de tipo, vamos, que se conocen con el nombre de MCR. Hay muchos. O sea, el MCR1 fue el primero que se descubrió, pero ya no sé por qué número van, pero vamos, hay bastantes. Y también se conoce la adición de la aminoarabinosa, que esto lo hace a través de genes cromosómicos. Fosfop, el FOP, perdón, FOP, FOQ y los genes PMR. Y actualmente, pues, la resistencia a colistina se considera un problema epidemiológico global. Podemos ver una alta cantidad en Europa, en Norteamérica, sobre todo en China. Quizá puede ser asociado, pues ya que estamos en esta semana, parece ser que la adquisición de estas resistencias pues, está muy ligado al consumo excesivo o inadecuado de antibióticos. Y bueno, simplemente comentar que no he podido encontrar mucha información acerca de lo que ocurre en Centroamérica. Esta es una revisión de 2019, no hay muchas posteriores, pero simplemente decir que si hay alguien que quiere comentar algo o conoce estudios sobre este tipo de genes, cómo están distribuidos en estos países y quiere comentarlo, pues que aproveche y nos lo comente por el chat. Vale, y ya una vez introducido un poco todos estos conceptos, pues os paso a contar el trabajo que ya os digo que tenemos ahora mismo en revisión, en la revista Infection and Immunity, que también es de la ASM. Y en este trabajo pues tratamos de evaluar los efectos de la adquisición de la resistencia a colistina sobre la respuesta inmunitaria. El objetivo pues simplemente fue ese, dado que el LPS o el lípido A se modifica en la resistencia a colistina y que esta molécula es una de las principales moléculas inmunogénicas, pues nos planteamos evaluar los efectos de la adquisición de esta resistencia sobre la respuesta inmunitaria. Como métodos utilizamos 4 cepas bacterianas. En primer lugar, una Klebsiella pneumoniae que era sensible a colistina y que se aisló de una paciente con infección urinaria en nuestro hospital. De esta misma paciente, tras un tratamiento prolongado con meropenem, amikacina y colistina, se consiguió aislar una variante isogénica que era resistente a colistina. Y pues decidimos comparar la respuesta inmunológica frente a estas dos cepas bacterianas de Klebsiella. Pero además, como control, para ya un poco comparar con lo que había descrito, utilizamos una E. coli ATCC, tanto en su versión sensible como en su versión resistente, cuando le habíamos transformado con el gen MCR1. Y bueno, ya sabíamos que la transformación con este plasmido lo que hacía era
que su lípido A adquiriera la fosfetanolamina. Por otro lado, para evaluar la respuesta inmune, lo que utilizamos fueron monocitos humanos de sangre periférica. A partir de sangre de donante sano, mediante gradiente con Ficol, aislábamos las células mononucleares que a través de un proceso de adherencia podíamos enriquecer el cultivo con monocitos, que son células del sistema inmune innato y que tienen el receptor LR4. A estos monocitos pues los estimulábamos con la propia bacteria o con el LPS, como ahora os explicaré. Respecto a las cepas bacterianas de la Klebsiella, tanto la sensible como la resistente, realizamos con ella una secuenciación de genoma completo. Este genoma pues, se ensambló, se realizó una comparación entre la cepa resistente y la cepa sensible a colistina y nos encontramos con la sorpresa de que no encontramos en el genoma ninguna de las mutaciones que están descritas en genes de resistencia a colistina. O sea que no sabemos muy bien cuál puede ser el genotipo que ha causado esta resistencia. Como las resistencias a antibióticos muchas veces conllevan una alteración en el crecimiento y en el fitness bacteriano, también realizamos un ensayo de crecimiento relativo y de fitness, comparando la Klebsiella pneumoniae sensible frente a la resistente, encontrando en la resistente un crecimiento relativo del 0,92 y esto lo que suponía era una caída en el fitness del 2,6%. Y estas diferencias entre la cepa sensible y la cepa resistente no fueron significativas, por lo que parece que a nivel de crecimiento y de fitness no había mucha diferencia entre ambas cepas. Así que lo siguiente fue fue ver qué realmente estaba ocurriendo con el lípido A. Para ello hicimos una extracción del lípido A, que es un kit que es el MBT Lipid Extract, y esto lo analizamos en un citómetro, en un Malditor en modo de ionización negativo. De tal manera que nos encontramos que la cepa sensible presentaba principalmente dos iones que eran de 1814 de masa carga y de 1841 de masa carga, que básicamente esto correspondían a las versiones hexaciladas del lípido A. Aquí lo veis, 6 grupos acilo, cada una de las dos moléculas. También estaban hidroxiladas en una de las cadenas y bueno, la diferencia entre ambos era el número de carbonos en uno de los grupos acilo. Una tenía 12 y otra tenía 14. ¿Y qué ocurrió en la cepa resistente a colistina? Pues que nos encontramos un cambio en esta distribución. En este caso aumentaba bastante la frecuencia del ion de 1841 y no solo eso, sino que aparecía un tercer ion que no estaba en la cepa sensible, que que tenía una masa carga de 1971, que correspondería con la versión con la adicción de la aminoarabinosa del ion de 1841. Se le unía esta molécula y ya quedaba con un lípido A de 1971, que podría ser el responsable, o en principio sería el responsable de esta resistencia a la colistina en la cepa de la Klebsiella pneumoniae aislada de la paciente. Ya pasando a las consecuencias inmunes que podría tener esta resistencia, lo primero que hicimos fue un ensayo de fagocitosis y lisis intracelular. Para ello, aislamos los monocitos, como ya hemos contado, con gradiente Ficol. Y a estos monocitos pues los cocultivamos en un ratio 1:10, un monocito por 10 bacterias, con cada una de las cepas, tanto de las Klebsiellas
resistente y sensible, como de la Escherichia coli que estábamos usando de control resistente y sensible. Estuvieron en cocultivo 30 minutos para que los monocitos las fagocitaran y después de estos 30 minutos hicimos varios lavados y un tratamiento con lisocima para evitar las bacterias que no habían sido fagocitadas. De tal manera que podemos analizar solo las que estaban dentro del monocito mediante un análisis y un plaqueo después con conteo de colonias. ¿Y qué nos encontramos? Que en el caso de la Klebsiella pneumoniae, a pesar de que inicialmente no había diferencias entre la resistente a colistina y la sensible a colistina, esto quiere decir básicamente que ambas son fagocitadas igual por el monocito, pero nos encontramos que la resistente era capaz de sobrevivir más dentro del monocito, mientras que la sensible, pues una vez que estaba dentro del monocito, pasaban las 2 horas y ya prácticamente no encontrábamos bacteria. En el caso de la resistente, pues aguantaba significativamente más dentro del monocito y seguía siendo viable. Y en el caso de las coli, que estábamos usando como control, no encontramos diferencias entre la variante, entre la cepa sensible y la cepa resistente. Con lo que podemos concluir que la Klebsiella pneumoniae resistente a colistina, que habíamos aislado de este paciente y que había adquirido la resistencia in vivo, era capaz de evadir la lisis intracelular en el monocito. Una vez comprobado este efecto, decidimos ver qué era lo que ocurría en la apoptosis del monocito, para ver un poco también la virulencia. Entonces, bueno, el mismo protocolo, los aislamiento de monocitos, ratio 1:10 con las bacterias y distintos tiempos de cocultivo. Tras estos tiempos se analizaba la apoptosis mediante la anexina V, anexina 5 y el yoduro de propidio por citometría de flujo. Bueno, esto es simplemente un esquema de la estrategia de gateo del citómetro. Seleccionábamos los monocitos, a estos monocitos que habían sido seleccionados por tamaño, los seleccionábamos a su vez por el marcador CD14, que es característico de monocitos, y después hacíamos un análisis con la anexina y el yoduro de propidio para separar las células que estaban vivas, las que presentaban una apoptosis temprana, que todavía no estaban muertas del todo, pero que ya estaban empezando, con las que presentaban una apoptosis tardía. De tal manera que encontramos que la Klebsiella pneumoniae resistente a colistina era capaz de inducir una mayor apoptosis en los monocitos, tanto la apoptosis temprana como la tardía, en comparación con la cepa sensible. En cambio, en el caso de la E. coli, aunque también había una quizá mayor tendencia a que una mayor inducción de apoptosis en la cepa resistente a colistina, pero no encontramos diferencias significativas ni en la apoptosis temprana ni en la tardía. Con esto, lo que pudimos concluir es que hay una mayor inducción de apoptosis de monocitos que habían sido expuestos a la Klebsiella pneumoniae resistente a colistina frente a los que habían sido expuestos a la cepa sensible. Ninguna vez comprobado estos distintos efectos inmunológicos, lo que decidimos es estudiar la inflamación. Entonces, para estudiar la inflamación, lo que decidimos es no utilizar la bacteria entera, como estábamos usando con la fagocitosis, sino ya hacer una purificación del LPS mediante SDS y beta-mercaptotanol. Una vez que teníamos este LPS purificado, lo que hicimos fue a un cultivo de monocitos, lo tratábamos con los LPS que se habían purificado de las distintas cepas bacterianas, lo dejábamos 24 horas de estimulación y tras este tiempo lo que hacíamos era recoger el sobrenadante
y cuantificar la producción de citoquinas inflamatorias y de los marcadores de immune checkpoints. ¿Qué fue lo que nos encontramos? Pues que vimos un perfil completamente distinto en las citoquinas inflamatorias en respuesta al LPS de las bacterias resistentes. Mientras que para E. coli encontramos una producción significativamente más baja en la variante resistente a colistina frente a la sensible. En el caso de la Klebsiella pneumoniae encontrábamos en lo contrario. En la cepa resistente se producía una mayor inducción de esta citoquina inflamatoria, que es el TNF-alfa, con respecto a la sensible. Lo mismo ocurría con otra citoquina inflamatoria, que es la interleuquina 6, disminuía en la E. coli resistente a colistina respecto a la sensible. Y en el caso de la Klebsiella pneumoniae era al revés. En el caso de la Klebsiella resistente a colistina se producía una mayor inducción de la producción de esta citoquina comparada con los monocitos que habían sido estimulados con la variante sensible, la colistina. Y lo mismo ocurría con una quimiocina, que es la CXGL10, bajada en la coli resistente y subida en los monocitos que habían sido estimulados con la Klebsiella resistente. Entonces podemos concluir esto, mientras que un perfil totalmente opuesto, mientras que la coli, la resistente respecto a la sensible, produce una menor cantidad de citoquinas inflamatorias en los monocitos, la Klebsiella pneumoniae resistente aumenta la producción de citoquinas inflamatorias por parte de los monocitos. Y respecto a los immune checkpoints que nos encontramos, pues nos encontramos algo bastante similar. En el caso de la galectina 9, por ejemplo, que es uno de los immune checkpoints más importantes, vemos que la E. coli resistente a colistina induce menos producción de este immune checkpoint respecto a la variante o a la cepa sensible. Y en el caso de la Klebsiella pneumoniae también al revés. Una mayor cantidad de este immune checkpoint era detectado en el sobrenadante de los monocitos que habían sido tratados con la cepa resistente a colistina frente a los que habían sido tratados con la cepa sensible. Con TIM3, aquí ya vimos unas cosas un poco mixtas. Con coli no quedaba muy claro, pero sí que con la Klebsiella pneumoniae volvía a quedar claro que hay una mayor producción de este inmunocheckpoint. Y como recordemos, son moléculas responsables de la inhibición del sistema inmune con la variante, con los monocitos que habían sido tratados con la cepa, bueno, con el LPS de la cepa resistente a colistina. Lo mismo prácticamente con el CD25, que lo podéis ver. Y con CD86, aunque no se veía tan claro, pero volvió a observarse más o menos lo mismo. Vale. De todos ellos, ¿cuál quizá destacaría o cuál consideraríamos más importante? Pues quizá la galectina 9 y el TIM3, que son tanto ligando como receptor, y que esta interacción de estos inmunocheckpoints puede, además de inhibir la respuesta inmune, puede provocar también la apoptosis. Eso un poco nos podría ayudar a explicar los resultados que habíamos observado antes respecto a la apoptosis de los monocitos cuando se estimulaban con estas cepas bacterianas. ¿Vale? Como conclusión, pues eso, llama la atención que observamos un perfil contrario, mientras que la E. coli, el LPS de la cepa resistente inducía menos producción frente a la sensible, pues en el caso de la Klebsiella pneumoniae era al revés. Está el LPS de la
cepa resistente inducía mayor producción de estos inmunocheckpoints comparado con la respuesta que se producía con el LPS de la cepa sensible. Por lo tanto, podemos concluir que la modificación del LPS debido a la adquisición de resistencia a colistina implica diferencias en la producción de algunos inmunocheckpoints en células inmunitarias, demostrando la relación directa entre la resistencia a antibióticos y la activación inmunitaria. Además, estas alteraciones parece que dependen del genotipo o de la especie bacteriana por este distinto patrón o perfil que hemos encontrado en las Klebsiella pneumoniae aisladas de paciente frente a la E. coli ATCC que usábamos como control. Pues simplemente como resumen, mientras que en este aislado clínico de Klebsiella pneumoniae encontramos una adición de la aminoarabinosa, perdón, pues esta adición tiene distintos efectos sobre la respuesta inmune. Por un lado, provoca una mayor evasión de la lisis intracelular una vez que la bacteria es fagocitada por el monocito y además provoca una mayor respuesta inflamatoria y también mayor respuesta o mayor producción de los inmunocheckpoints. En cambio, en la E. coli que hemos usado como control, ATCC, que adquirió la resistencia por transformación plasmídica, lo que encontrábamos es lo contrario. Era la variante o la cepa sensible a colistina la que era capaz de inducir una mayor inflamación y mayor producción de inmunocheckpoints. ¿Cuál es un poco la limitación del trabajo? Que no hemos logrado identificar cuando se hizo la secuenciación ninguna mutación o genotipo claro que se asocie a esta resistencia a colistina. Y bueno, esto, a pesar de que a priori es una limitación, es realmente lo que también hace interesante a este trabajo, porque sí que hemos encontrado que el lípido A está modificado por esta adición de la aminoarabinosa. Entonces, parece ser que no está esta adición no está o no se debe a los genes que se conocen ahora mismo para la adición de esta molécula, que son FOP, FOQ y PMR. Y es por ello que necesitamos seguir profundizando en las consecuencias que tiene la adquisición de resistencias a antibióticos sobre la interacción huésped-patógeno, porque al fin y al cabo el modificar el patógeno va a modificar la respuesta que va a tener el organismo frente a él. Entonces, bueno, hay que seguir investigando sobre ello. Y nosotros en concreto lo que tenemos es una colección de cepas de Pseudomonas aeruginosa que no solo son resistentes a colistina, sino también a otro antibiótico peptídico, que es la murepavadina. Y además estas cepas las tenemos bastante caracterizadas genotípicamente y con este estudio que queremos realizar en el futuro, pues básicamente queremos asociar este genotipo que tienen estas pseudomonas aeruginosa con la inmunogenicidad que provocan, con el agotamiento inmunitario, que se debe sobre todo a esta parte de los inmunocheckpoints y básicamente con la respuesta inmune en general. Y ya simplemente agradeceros a todos por vuestra atención, agradecer a mi antiguo grupo, el grupo de respuesta inmune innata del Hospital La Paz, sobre todo al que fue mi director de tesis, Eduardo López Collazo, y a mis compañeros. Y también agradecer, por supuesto, a la parte del Hospital Ramón y Cajal,
que es donde estoy trabajando ahora, sobre todo a la doctora Rosa del Campo y al doctor Rafael Cantón, que son los que más experiencia en resistencia a antibióticos tienen de nuestro laboratorio y que son un poco los que me han estado guiando con este trabajo. Y bueno, por último también agradecer al grupo del CiberinFet que acabamos de crear y que soy miembro, vamos, investigador adscrito. Y también agradecer a todas las entidades financiadoras que han permitido la realización de este trabajo. Y nada, simplemente desearos que vayan muy bien las jornadas y que cualquier comentario, por supuesto, dejarlo escrito en el chat e intentaremos responderos, vamos, lo mejor y lo más rápido posible. Muchas gracias.